opciones. Y lo primero, lo que ahora veamos va a ser una síntesis de preparación para la prueba. ¿Cuándo va a ser la prueba? El próximo miércoles, el miércoles 18 de noviembre. ¿Ya? ¿Cuáles son los contenidos? Que son lo que vamos a ver hoy día en esta clase. Dice inserción de Chile en la economía global. Y vamos a ver la opción unilateral y la bilateral. Y el otro contenido es inserción de Chile en la economía global, pero esta vez la opción, terminamos con la opción bilateral, y también los que son las exportaciones y las importaciones de Chile. Y el tercer punto, inserción de Chile en la economía global, pero esta vez la opción multilateral. ¿Ya? Acuérdense que nosotros hablamos de unilateral, bilateral, multilateral. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver hoy día. Y esto que vamos a ver entonces es la síntesis o el resumen para la prueba de la próxima semana, que va a ser el día miércoles, el miércoles 18, con estos contenidos. ¿Ya? Y va a ser la tercera nota. ¿Ya? En el segundo semestre nosotros tenemos dos notas. La primera fue un trabajo, ¿ya? Un trabajo que, si no me equivoco, fue sobre los impuestos, si no me equivoco. ¿Ya? Un trabajo que me mandaron a el correo que está ahí, trabajoshistoria.mtmoreno@gmail.com. Yo revisé todos los trabajos que me mandaron y las notas están puestas. El que tenga ese espacio en blanco es porque o no me envió el trabajo o lo envió a otro correo, chiquillos, a lo mejor al de cuarto medio. ¿Ya? Entonces yo les voy a pedir que envíen ese trabajo, ¿ya? Si no lo han enviado, envíenlo hasta el 27. O sea, tienen todos estos días de noviembre para poder mandarme el trabajo, pero a este correo, por favor. ¿Ya? Averigüen de qué se trata, lo que tienen que hacer. Esa es tarea de ustedes. Y también las pruebas pendientes. ¿Ya? Dije, en el segundo semestre hay dos notas y la segunda nota es una prueba que se aplicó en WebClass. Yo la abrí también, la dieron, la volví a abrir y hay gente que todavía no la ha dado. ¿Ya? Las pruebas del primer semestre también las voy a abrir. ¿Ya? Las voy a abrir todas el 27 de noviembre. Para que los que deban nota, los que están en blanco, es porque no lo dieron. ¿Ya? Entonces, para que usted pueda saber con tiempo lo que debe y todo lo demás. ¿Estamos? Ya, chiquillos. Entonces esa información la voy a volver a colocar al final, ya el que se haya olvidado. Entonces el objetivo, sintetizar o resumir los aprendizajes para la prueba, que ya dijimos de qué manera Chile se ha integrado a la economía global, viendo las opciones unilateral, bilateral y multilateral. ¿Ya? Que están, digamos, especificadas, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, lo primero es la globalización económica. El mundo va cambiando rápidamente y más o menos esto va ocurriendo a partir de los 80 y este mundo se va interconectando, ¿ya? Y se abren las economías a nivel mundial a comercializar con otros países. Ya no son economías tan cerradas y proteccionistas, sino que se van eliminando algunas barreras que habían, se van bajando los impuestos y se van cada vez activando más este comercio internacional de todo tipo, ¿ya? Y por lo tanto el comercio se hace más libre, ¿ya? Los productos son más internacionales porque llegan a distintos lugares, los capitales también, o sea, los recursos, la gente que va a invertir también puede provenir de otros lados. Alguien que quiera invertir en Chile puede ser un capitalista que viene de Europa o del Asia, del Medio Oriente y quiere invertir en Chile, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, hay un problema, sí, que aumenta la dependencia que nosotros tenemos de los hechos que ocurren a nivel mundial, ¿ya? Sobre todo de tipo económico, de los otros también muchas veces, pero por ejemplo, sube el precio del petróleo, a nosotros nos afecta porque nuestra matriz energética depende del petróleo, ¿ya? Hay una crisis a nivel, digamos, mundial, a nosotros también nos va a afectar. Esta misma enfermedad, la pandemia, es una cuestión global porque está en todos lados, ¿ya? Por lo tanto, y eso también afecta a la parte económica. Eso nosotros lo sabemos, que muchas empresas, mucho comercio dejó de funcionar. Y eso también va a afectar a todos, a los dueños, a los que trabajan, a todos y a los que dependen de sus productos. Entonces, la globalización significa que está en todos lados, en todo el globo. ¿Ya? Ahora, la opción unilateral es que Chile decidió
adoptar un modelo neoliberal. No Chile en general, el gobierno de esa época, ¿ya? Y el gobierno de esa época era la dictadura militar, que optó por hacer un cambio acá y adoptó el modelo neoliberal o de libre mercado. Y a eso se le llama opción unilateral porque fue la decisión de un país, ¿m? Del gobierno de esa época. Y que lo que se hizo, se creó un plan de ajuste económico conocido como el ladrillo, ¿ya? En que se adoptan medidas neoliberales, y este ladrillo fue hecho por un grupo de economistas de la Católica y que fueron a estudiar a Chicago, y ahí siguieron o hicieron los posgrados, adoptando lo que es la economía o el modelo neoliberal, ¿ya? Y se puso entonces fin al modelo Easy que había llegado, digamos, hasta los años 70. ¿Se acuerdan del modelo de industrialización sustitutiva de importaciones? En que Chile creó, industrializó el país para no depender de las importaciones, ¿ya? En que Chile trató de abastecerse, ¿ya? Era todo lo contrario, ¿ya? Cerró como la economía, la protegió, y de abastecerse de todo aquello que necesitara. Ese fue el modelo Easy. Y se cambió por un modelo totalmente distinto en que la economía se abre al mundo, ¿ya? El otro era protegió, cerró, ¿ya? El nuevo modelo económico entonces incentivaba la existencia de mercados abiertos, tanto internos como externos, ¿ya? Y se orientó a aprovechar las ventajas comparativas o competitivas que tenía Chile, por ejemplo, ¿ya? En cuanto a la ubicación que tiene el país, el que estamos en un hemisferio distinto a Europa, a Estados Unidos, y que podemos abastecerlo de productos que ellos no pueden en una época del año, ¿ya? Dice, entonces, se produjo una apertura unilateral de Chile al comercio exterior mediante la reducción o baja de los aranceles aduaneros, o sea, se bajaron los impuestos de aduana. De esta manera se pretendía que las empresas nacionales eficientes se volvieran competitivas en el mercado internacional, ¿ya? Algunas reformas, bueno, este modelo se mantuvo, ¿ya? No solamente en el periodo de la dictadura militar, sino que se mantuvo en los gobiernos democráticos. Se le hicieron reformas, sí, pero la base del modelo se mantuvo, ¿ya? Entonces aquí está un esquema de lo que fue la Chile y la globalización. Acuérdense, fue una decisión unilateral, y está el fin del modelo Easy, y en que se cambia al modelo neoliberal, y que este modelo neoliberal va a sufrir algunas transformaciones, pero sigue siendo neoliberal en los gobiernos de la concertación o los gobiernos democráticos, ¿ya? Entonces, seguimos. Entonces el país entonces invirtió en tecnología, comunicaciones, capital humano para potenciar aún más sus ventajas comparativas de recursos naturales y su ubicación geográfica privilegiada, con extensas costas sobre el Océano Pacífico, ¿ya? Combinándolo con el cumplimiento de estándares internacionales de protección ambiental, desarrollo social y democrático. O sea, esta apertura no solamente era económica, sino que también hubo que cumplir requisitos relacionados con el desarrollo y protección medioambiental, desarrollo social y democrático, ¿ya? Y también de los derechos humanos. Aquí, ¿qué medidas se tomaron para Chile insertarse en este mercado internacional y poder ser competitivo con otros países? Dice, reducción de aranceles, potenciando el flujo de intercambio comercial con el exterior. O sea, se bajaron los impuestos o los aranceles aduaneros. Garantizar continuidad y estabilidad a las exportaciones, potenciando las exportaciones tradicionales y no tradicionales. O sea, ser, como llamarlo de alguna manera, ser profesional en lo que es las exportaciones, ya ser continuo, estable, mantener la calidad y no exportar un mes, al otro mes no, y así eso le resta seriedad a esta situación, ¿ya? Entonces mantenerse continuos en estas exportaciones y aprovechar las ventajas comparativas del país, ¿ya? Mostrando la calidad de la producción nacional de bienes y servicios. Ya, esa es la etapa entonces unilateral, ¿ya? Que Chile, por eso es unilateral, porque Chile hizo el cambio, ¿ya? Cambio de modelo económico o de escuela económica, como podríamos llamarle. La opción bilateral, acuérdense que significa dos lados, ¿ya? Entonces dice, tratados bilaterales suscritos por Chile en materia de acuerdos bilaterales de comercio, llamados así porque involucran a dos países o dos grupos de países, ¿ya?
que acuerdan reducir sus aranceles aduaneros para mejorar sus intercambios comerciales, ¿ya? O sea, se ponen de acuerdo o dos países o dos grupos de países, por eso se llama bilateral. ¿Y para qué? Para ponerse de acuerdo en bajar los aranceles y poder mantener este intercambio comercial y hacerlo circular, ¿ya? ¿Cuáles son estos tratados o estos acuerdos bilaterales? Hay varios, acuerdos de alcance parcial, que limitan algunas materias solamente, acuerdos de complementación económica, ¿ya? Acuerdos de asociación económica, ¿ya? Que no solamente la parte económica, sino que también ven otros temas como derechos humanos, medio ambiente, tratados de libre comercio, que estos son los más conocidos, ¿ya? Los TLC, que buscan la libre circulación de productos entre los países firmantes, creando una zona de libre comercio para productos, servicios y capitales, ¿ya? Y también acuerdos de libre comercio que establecen zonas específicas de libre comercio. De todos estos, el más conocido o más que más se escucha es el Tratado de Libre Comercio o TLC, ¿ya? Y nosotros acá destacamos tres acuerdos o tratados de libre comercio, en este caso el Tratado de Libre Comercio con China, ¿ya? China es el principal mercado donde van los productos y el principal país que nos abastece a nosotros. O sea, China por todos lados es importante. El Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, ya que es una de las economías más importantes que se relaciona con Chile, es el segundo destino de las exportaciones de Chile. Y también hay un acuerdo, un tratado, un acuerdo de asociación económica con la Unión Europea, ¿ya? China y Estados Unidos son dos países diferentes, pero acá la Unión Europea son varios países, ¿ya? Son 27 países y que corresponden a un mercado de 500 millones de personas, ¿ya? Que también se establecen, en este caso, un acuerdo de asociación económica, ¿ya? China, Estados Unidos y la Unión Europea, ¿ya? Ahora, dentro de esta opción bilateral también están las llamadas políticas de regionalismo abierto. Dice, a través de una política de regionalismo abierto se ha buscado la proyección internacional de Chile sobre la base de la liberalización del mercado para fomentar el desarrollo económico y social del país, ¿ya? Entonces aquí dice, la política exterior chilena se abocó a generar condiciones para ampliar la participación de Chile en la economía global, abriendo mercados para nuestros productos, con el objetivo de dinamizar nuestra economía, considerando que el mercado interno es reducido y por sí mismo presenta dificultades para generar expansión y crecimiento económico, ¿ya? Entonces aquí se pretendió que Chile mejorara la producción de, digamos, de distintos tipos de productos, pero esos productos no solamente podían ser vendidos en Chile, porque Chile era considerado un mercado muy pequeño, ¿ya? Por lo tanto, abrirse a los mercados externos, y no solamente a los tradicionales, no solamente a China, sino que a Estados Unidos, sino que a otros países también. Esa es la idea, de expandir esta producción y expandir también el crecimiento económico, ¿ya? Ahora, se ha hecho una evaluación de esta apertura y a través de los diferentes acuerdos y tratados de libre comercio. Lo primero, dice, ha traído importantes acuerdos para el crecimiento macroeconómico del país. También ha conllevado grandes desafíos de modernización para mejorar la producción interna, abastecer nuevos mercados y flexibilizar las estructuras productivas. Es decir, hay tareas que tuvieron que hacer los empresarios, por ejemplo, de enfrentar estos desafíos, estar a la par con otros países que estaban más adelantados que nosotros y competir con ellos, ¿ya? Entonces eso también era importante, por eso se habla de flexibilizar, modernizar, ¿ya? Porque había que competir, no estaba solo Chile en un mercado, por ejemplo. Dice, la apertura económica genera una dependencia de los vaivenes de la economía internacional, siendo este uno de los puntos que traen mayores desventajas ante una posible crisis económica. Es decir, Chile queda muy expuesto, muy vulnerable a cualquier vaivén, cualquier problema que haya dentro de la economía internacional, ¿ya? Y puede desatar una posible crisis. Entonces, a pesar de eso, Chile ha podido sobreponerse a varias que han afectado, por ejemplo, la llamada crisis asiática, ¿ya? En el año 98, y una crisis llamada subprime,
que surgió, se desarrolló en Estados Unidos y la zona euro entre el 2008 y 2010. ¿Ya? Nos afectó, pero igual Chile pudo, digamos, resolver esa situación desde este punto de vista. ¿Ya? Dice, las crisis externas, o sea, lo que pasa afuera, pueden afectar la demanda sobre productos chilenos. Si esto lleva a la quiebra a las empresas, estas se verán obligadas a reducir su personal. El desempleo generaría una disminución de la demanda de bienes y servicios, lo que puede conducir a una crisis económica interna de carácter recesivo, es decir, que ya la producción se estanque. El estancamiento de la economía y descenso del Producto Interno Bruto, o sea, de lo que el país pueda producir. Siempre hay problemas externos. Esta misma epidemia de ahora, la pandemia, es de origen externo, el origen está afuera, pero fue expandiendo, digamos, rápidamente a nivel global y a nosotros también nos llegaron los efectos. ¿Sí? Y también produjo esta situación de que muchas empresas se tuvieron que cerrar, quebrar y recurrir a distintos recursos, ¿ya? Para proteger el empleo, despedir, un montón de cosas. Entonces eso es para entender que nosotros quedamos bastante expuestos y en este caso muy expuestos. ¿Ya? Ahora, dentro de esta opción bilateral y multilateral están lo que se llama las exportaciones y las importaciones. Veamos primero lo que Chile exporta, sin confundirse, lo que Chile vende. ¿Ya? Primero vemos los llamados commodities, que son las materias primas. Ya acuérdense que es un elemento que sirve para producir otro bien u otro recurso. ¿Ya? Ahí tenemos el cobre en bruto, la celulosa blanqueada, que es un material fundamental para el papel, por ejemplo, la madera, ¿ya? Que son materias primas. Y bienes de consumo, es decir, bienes que están listos para ser utilizados, consumidos. Pescados, por ejemplo, salmones, truchas, conservas, industria vitivinícola, o sea, que tiene que ver con el vino, ¿ya? El sector frutícola, y aquí están los arándanos, las cerezas, los kiwis, manzanas, ciruelas, paltas, entre otras. Productos en algunos casos muy apreciados en otros países, ¿ya? Incluso por temas culturales. La carne, ¿ya? ¿Qué tipo de carne? Cerdo, pollo, pavo, envasado, ¿sí? Estos son productos, fíjense, son productos que no tienen mucha tecnología aplicada, ¿ya? Prácticamente nada. Ya. Aquí tenemos, en relación a las exportaciones, dice los 10 productos más vendidos en el extranjero, en el caso de Chile. Y ahí se nos repiten algunas cosas como el salmón, la uva, el vino embotellado, las cerezas, la celulosa de eucaliptus, el óxido de molibdeno, que tiene que ver con el cobre, la celulosa de conífera, ¿ya? Que son celulosas pero de distinto árbol, distintas especies. Y maquinaria y equipos, ¿ya? Que ahí aparece algo que sí tiene un valor agregado. ¿Ya? Y dice los principales destinos, hacia dónde van estas exportaciones, o sea, lo que Chile vende. Y ahí tenemos China, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur. ¿Ya? Fíjense, de los 4 lugares, 3 son de Asia y Estados Unidos, que está en América. ¿Ya? Estos son los socios comerciales en este caso, en donde van las principales, digamos, destinos de las exportaciones, hacia donde van los envíos chilenos. De América del Sur está Brasil, Perú, ¿ya? Y en América Latina, México también. Y Canadá, que está en América también, pero América anglosajona. Ahí están los 3, China, Estados Unidos, Japón. Y aquí aparece, yo puse del año 2017 y del año 2018 los productos que tienen una más exportados, ¿ya? Y ahí está minerales de cobre y sus concentrados, cobre refinado en forma de cátodo, uvas frescas, siguen, las 3 tienen el mismo lugar. Después filetes de salmón fresco, ¿ya? Minerales de molibdeno, fíjense, hasta ahí estamos igual. Son siempre productos que necesitan un valor agregado, ¿sí? Son materias primas o directas para consumo, como la uva, por ejemplo, o los filetes de salmón. ¿Ya? Se van repitiendo ahí. Pero el cobre
tiene primer y segundo lugar. Entonces, por eso el cobre se dice que es el principal producto que nos da a nosotros los ingresos, ¿sí? Ahora, las importaciones, o sea, lo que Chile compra. Chile compra bienes intermedios, como por ejemplo los combustibles, las piezas de maquinaria, los repuestos, los vehículos, ¿ya? Bienes intermedios porque sirven también para producir otros bienes o dar otros servicios, ¿ya? Y en cuanto a importaciones también están los bienes de consumo, ¿ya? Y ahí destacan los electrodomésticos, los medicamentos, el vestuario, ¿ya? En general, lo que Chile importa, lo que trae del extranjero, ¿ya? Dice, en cuanto a las importaciones, de todas las más relevantes son los combustibles, tanto el petróleo como el gas natural, productos que el país no alcanza a producir en la cantidad necesaria para satisfacer las demandas de transporte, industria y el consumo de los hogares, ¿ya? Se produce en Chile, hay gas natural y se produce petróleo, pero como dice acá, no alcanza para la demanda que se necesita, en distintos rubros, ¿ya? Dice, los principales proveedores de petróleo son Brasil, Ecuador, Canadá, Colombia y Perú, ¿ya? Y de gas natural, Singapur y Argentina. A pesar de que Argentina en un momento dado dejó de abastecernos de gas. Y eso que hay un gasoducto que se hizo, que pasa por Pirque, por ejemplo, en algún momento dado Argentina dejó de abastecernos de gas. Entonces Chile, ¿qué es lo que hizo? Recurrió a Singapur, que está bastante más lejos, y de ahí nos abastecen de gas natural, ¿ya? Y estas importaciones, ¿de dónde vienen? ¿Cuál es el origen de estas importaciones? Si nosotros vemos las cifras, las más importantes provienen de China y de Estados Unidos. Fíjense en las cifras. China el 22,3 y Estados Unidos el 19,2, ¿ya? De donde provienen las importaciones que llegan a Chile. Cuestión de ver nomás, casi todos los productos dicen hecho en China o made in China o made en RPC, República Popular China. De todo tipo de productos, ¿ya? Prácticamente todos están hechos allá. Y dice, países de destino de las exportaciones y origen de las importaciones, ¿ya? O sea, que ahí este cuadro combina, nos da la información de exportaciones e importaciones. Y fíjense que ahí los dos primeros lugares están China y Estados Unidos. Por eso se decía en una parte de la información, yo dije que Estados Unidos era el segundo socio comercial, ¿ya? Ahí está. Primero es China. ¿Sí? Ahí está los dos primeros coinciden, tanto en exportaciones como en importaciones, ¿sí? Y en el caso de las importaciones que estamos viendo ahora, Brasil está en un tercer lugar, después Argentina, y después siguen países como Alemania o México, ¿ya? Y en el caso de las exportaciones, Japón está ahí en tercer lugar, y después Corea del Sur, como dijimos, tres países asiáticos, y uno de América. ¿Ya? Y pasamos a la tercera opción, la opción multilateral. Multi, acuérdense, significa varios, están integrados por varios países. Dice, como país pequeño y con una economía emergente, Chile asigna una importante estratégica al multilateralismo, o sea, multilateralismo varios lados. En la actualidad, Chile forma parte de todos los organismos internacionales dependientes de las Naciones Unidas y se ha incorporado a importantes bloques o foros económicos internacionales. Aquí tenemos distintos organismos que son considerados multilaterales, la ONU, la OCDE, la APEC, la ADI, la Comunidad Andina, OCAN, el Mercosur, ¿ya? Y dentro de la ONU está la Organización Mundial de Comercio, la Comisión Económica para América Latina, la Organización de Estados Americanos, y aquí se agregó la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, entre otras. Aquí faltan algunas, ¿ya? Que todas dependen de la ONU, ¿ya? Por ejemplo. Y nosotros vamos a hablar de tres: Mercosur, ¿ya? La APEC y también tenemos la OCDE, ¿ya?
Vamos a partir por el primero, el Mercosur. Ese está aquí, en América del Sur. Dice, el paso más importante que se adoptó en el marco de la política comercial hacia América Latina consistió en la integración de Chile al Mercosur. Esto significa Mercado Común del Sur. No como miembro pleno, sino como país asociado. ¿Ya? El acuerdo suscrito después de un intenso debate en el Congreso de Chile dispuso la liberalización gradual de todo nuestro comercio con los dos socios más relevantes del Mercosur, Argentina y Brasil. ¿Ya? Por eso Chile no aceptó ser un país miembro pleno, sino que un país asociado, porque según la visión de las autoridades no le convenía a Chile porque le impedía seguir estableciendo vínculos con otros países. ¿Ya? ¿Quiénes fundaron este Mercosur? Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Son los países fundadores. ¿Ya? Y Chile entonces estableció condiciones especiales de comercio con Argentina y con Brasil. Aquí tenemos los países que fundaron y que se le agregó acá otro, y la bandera del Mercosur. Y aquí están los países que son miembros plenos, ¿ya? Y los países asociados. Y ahí está Chile, como país asociado al Mercosur. Todo lo que implica establecer vínculos comerciales con Brasil, el país más poblado acá de América del Sur, con Argentina, que también es un mercado bien importante. ¿Ya? Y los aspectos que establece el Mercosur, dice legislación en áreas relacionadas con el comercio, anulación de aranceles y restricciones al comercio, ¿ya? Planificación de políticas sectoriales y macroeconómicas en común, ¿ya? Poniéndose de acuerdo para que pudieran funcionar, aplicación de un arancel común único, o sea, un impuesto común único. ¿Ya? El otro digamos, organización multilateral es un foro, ¿ya? Es la APEC, el Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico, ¿ya? Y que dice confirmaba la importancia estratégica y económica del Océano Pacífico como nexo de integración entre América, Asia y Oceanía. ¿Ya? Dice, es una agrupación intergubernamental de la que Chile forma parte como miembro pleno, que opera a base de compromisos no vinculantes, es decir, que no obligan legalmente, sino que como foro privilegia el diálogo abierto, respeto igualitario de los puntos de vista de sus integrantes en busca de un mutuo beneficio. ¿Ya? Es decir, este es un foro. Por lo tanto, los países van, asisten, conversan algunos temas, llegan a algunos acuerdos, pero estos no son vinculantes. ¿Sí? La idea aquí es dialogar, ¿ya? Y respetar las normas que existen entre cada país. No es vinculante, cuando siempre algo que dice no vinculante significa que no es obligatorio o no lo obliga legalmente. ¿Ya? La PEC tiene 21 países miembros con diversos niveles de crecimiento económico. Por ejemplo, está Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia, Singapur. Otros como China, economías más emergentes, Corea del Sur, Rusia, Malasia, México, Perú, Chile. Y también economías un poco más débiles en ese caso, de un crecimiento económico más tardío como Indonesia, Vietnam, Filipinas. ¿Ya? Asimismo, en términos políticos, congrega a países con sólidas tradiciones democráticas con otros que aún persisten regímenes autoritarios. Por ejemplo, China. China no es, desde el punto de vista político, una democracia, precisamente. Esto es dato importante. Los países integrantes de la PEC reúnen a más de 2.500 millones de habitantes, ¿ya? El 45% de la población mundial, y concentran el 47% del comercio del planeta. Las 21 economías que conforman la APEC equivalen al 56% de toda la producción mundial. ¿Ya? En la APEC las decisiones que se aplican se toman en consenso y son compromisos voluntarios, ¿ya? Basados en el principio de regionalismo abierto que busca entablar relaciones económicas con todas las zonas geográficas del mundo. O sea, aquí la importancia es lo que significa llegar a acuerdos y establecer comercio o vínculos con cada una de estas economías, ¿sí? Dice el Estado de Chile, visualizando el enorme potencial de esta zona, ha buscado estrechar vínculos con los diferentes países que conforman esta región. Para
Para eso se ha proyectado como un país que presenta una serie de condiciones favorables para convertirse en socio comercial de cualquiera de los países que conforman la APEC, ¿ya? Con la mayoría de los cuales ha firmado algún tipo de acuerdo económico. Aquí tenemos lo que significa APEC, ya en inglés, ¿ya? Asia Pacific Economic Cooperation. Y los países que integran este foro del Asia-Pacífico, ¿ya? Ahí están los países. Y aquí está el mapa me interesaba porque aquí el centro es el Océano Pacífico. Y son economías que están frente al Océano Pacífico, ¿ya? Y por eso Chile, su ubicación es fundamental en esta zona, para negociar con todos estos países que son mercados bien importantes. Recuerden, a China nomás y Estados Unidos, principales socios comerciales, ¿ya? El objetivo entonces es favorecer el crecimiento económico, fortalecer los beneficios regionales, reducir, eliminar barreras de comercio, afianzar condiciones de libre comercio de los 21 países. Y la OCDE, que es una organización para la cooperación y el desarrollo económico, ¿ya? Y tiene como misión apoyar el desarrollo y el crecimiento económico a través de la coordinación política de los distintos países. Está integrada por 35 países considerados los de mayor crecimiento económico del planeta, con sistemas democráticos y los cuales constituyen el 70% del mercado mundial y el 80% del PIB, o sea, de la riqueza de la producción mundial. Cuando se incorpora Chile a la OCDE en mayo del año 2010, ¿ya? A pesar de que antes, en el 2002, ya había tenido una participación en las reuniones de ministros de la organización. O sea, esta es una organización para apoyar el desarrollo y el crecimiento económico entre los distintos países integrantes y también a los que están fuera. Aquí está el logo de la OCDE y los objetivos: mantener una estabilidad financiera, contribuir al crecimiento del comercio internacional, apoyar el crecimiento económico sostenible, colaborar con el desarrollo económico de los países, elevar los estándares de vida. ¿Ya? Aquí hay datos de América Latina, solamente Chile y México están en la OCDE. Y Colombia, que estaba también postulando para ser un miembro. Y se estableció esta organización de cooperación en el año 1961. ¿Ya? ¿Qué asuntos se tratan en la OCDE? Asuntos de tipo, por ejemplo, sociales, comercio, empleo, ciencia y tecnología, medio ambiente, energía, economía, educación, administración pública, migración y salud, impuestos, desarrollo, ¿ya? Siempre se hacen encuestas y se compara, por ejemplo, en el caso de la educación, se compara los estándares de educación en Chile con países de la OCDE, ¿ya? Y ese es un ejemplo, pero en distintos aspectos también se comparan con países de la OCDE, que son países de mayor desarrollo, ¿ya? Aquí entonces miembros serían países de América Latina, miembros México y Chile. México fue primero que Chile, y país que está invitado es Colombia, como dije, y Costa Rica también, que presentó una solicitud, y Brasil, que no es miembro, pero que sí tiene un importante vínculo con la OCDE, ¿ya? ¿Y por qué es importante esta opción multilateral? Porque permite, digamos, que Chile vaya a ir mejorando algunos aspectos, algunos que los tiene desde el punto de vista geográfico, que eso no hay cómo cambiarlo, pero sí mejorar algunos aspectos en cuanto a la estabilidad política, por ejemplo, transparencia de la gestión. El Estado tiene que establecer normas transparentes, de hecho hay una ley de transparencia en Chile. El capital humano, es decir, tener la mano de obra capacitada, partiendo por presentar a un país que tenga la escolaridad completa, básica y media, y seguir avanzando en la cobertura en cuanto a la educación superior y a la preescolar. Y la conectividad, que tiene que ver con la conectividad, el vínculo que hay entre los distintos países a través de el transporte, ya sea por carretera, ferrocarriles, aéreo, marítimo, y también lo que es el vínculo entre lo que es
en el caso de América Latina, en que Chile es fundamental, vincular las ciudades que están en el Océano Pacífico con aquellas que están en el Océano Atlántico. ¿Ya? Y en un esquema que representa lo que es Chile en el mundo global, que tiene que ver con un modelo de desarrollo, ¿ya? En que se va a través de la opción, primero unilateral, bilateral, multilateral, ha ido cambiando la situación económica de Chile, en algunos aspectos mejorado, en otros hay una tarea pendiente, la participación en temas globales, por ejemplo, la participación en las operaciones de paz, ¿ya? Que se han realizado en diferentes países, en distintos continentes, por ejemplo en Haití, ¿ya? La promoción de la democracia y los derechos humanos, la protección al medio ambiente también. En el caso de las relaciones internacionales, aumentar los vínculos con distintos países a través del vínculo bilateral, multilateral, ¿ya? También con América Latina. Y eso trae también como consecuencia aumentar los mercados y el comercio. Y las implicancias sociales y culturales, el impacto de la globalización en la cultura nacional, ¿ya? La recuperación de nuestras tradiciones originarias y la valoración de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, ¿ya? Respetar, aprender a respetar lo que es la cultura propia, porque llegan a través de toda esta globalización, llegan muchas tradiciones, costumbres que son de afuera, ¿ya? Que son externas y que en Chile se han arraigado y que se ha ido perdiendo lo que es las tradiciones originarias y también el respeto a las culturas de las comunidades indígenas, ¿ya? Entonces eso también es como una tarea pendiente, parte de lo que es el mundo globalizado. Siempre va a ocurrir eso. Y la información que les dije al comienzo, todo esto que vimos recién en esta prueba, que será el miércoles 18 de noviembre, miércoles de la próxima semana. Ahí están los contenidos que acabamos de ver y el recordatorio también, chiquillos, para lo pendiente. Trabajos y pruebas pendientes, ¿ya? Y estaríamos entonces terminando. No sé si hay alguna duda, consulta. No sé si hay alguna duda, consulta. Trate de ser bien clarita, me apuré, sí, pero clara. Esto ya lo vimos en otras clases, ¿eh? Ahora es acuérdense que es una síntesis, un resumen. Y los que están pendientes, porque hay varios que yo veo acá que tienen algunas cosas pendientes todavía, trabajos, pruebas. Otros no, otros que veo que también aquí presente que están al día, así que ahí se vean ahí los que tengan pendientes. Y los que están al día, entonces tranquilos ahí. Ya chiquillos, les pido entonces que no se demoren en subir los trabajos, en ingresar a las pruebas. ¿Por qué? Porque con ustedes acuérdense que hay que terminar entonces el año escolar y tenemos una fecha de término. Y no es ese día el último día, ¿ya? Es el último día para nosotros, pero para estar al día con todo, por lo menos una semana antes, pues chiquillos, ¿ya? A menos que tengan un problema grave. Ya chiquillos, entonces pónganse al día los que tengan que hacerlo y preparen la prueba entonces para la próxima semana. ¿Ya? Entonces estaríamos terminando. Muchas gracias chiquillos, cuídense harto y nos estamos Cuídense. viendo. Chao, profes. Chao, Chao, profe. chao. Chao, cuídense mucho chiquillos, que estén bien.